A los 71 años, Lupe Esparza finalmente reveló que su pareja está embarazada. Una confesión sorprendente que sacudió su vida personal y redefinió todo lo que sabíamos sobre él. Su pareja está embarazada, y la verdad se reveló cuando nadie la esperaba. ¿Qué lo impulsó a hablar en este momento? ¿Cómo cambiará esta noticia su legado, su familia y su futuro? En medio de la emoción, la duda y la esperanza, este video te lleva al corazón de una revelación personal que trasciende el tiempo y las convenciones. Mira hasta el final, para descubrir detalles que nadie podría haber imaginado. Comenta 1 para ver el video completo y no perderte nada. La noticia estalló como un relámpago en un cielo que parecía tranquilo. A los 71 años, Lupe Esparza decidió hablar, sin rodeos ni metáforas, y su voz, serena pero firme, confirmó lo que durante meses fue solo un rumor insistente en los pasillos del mundo musical. Su compañera de vida está embarazada de él. La revelación no llegó a través de filtraciones ni titulares sensacionalistas, sino en un momento cuidadosamente elegido, como si el artista hubiera esperado a que el tiempo madurara la verdad antes de entregarla al público. Para muchos, la pregunta fue inmediata: ¿por qué ahora? Cercanos al cantante aseguran que no se trata de una provocación ni de una estrategia mediática, sino de una decisión profundamente personal. Lupe, acostumbrado a narrar historias de amor, dolor y esperanza en sus canciones, sintió que esta vez debía hacerlo sin música, mirando de frente a quienes lo han acompañado durante décadas. La vida no se detiene por la edad, habría dicho en privado, una frase que hoy resuena con fuerza entre sus seguidores. El embarazo, confirmado por su entorno más íntimo, ha sido vivido con una mezcla de asombro y emoción. Médicos y especialistas han acompañado el proceso con extrema discreción, conscientes de la atención pública que rodea a la pareja. Para Lupe, lejos de ser una preocupación, esta nueva etapa representa una segunda oportunidad, la posibilidad de volver a empezar, de aprender desde otra perspectiva y de demostrar que el amor no entiende de calendarios. En España, donde su música ha marcado generaciones, la noticia fue recibida con una ola de reacciones encontradas. Algunos celebran el anuncio como un canto a la vida y a la libertad de amar sin prejuicios. Otros se preguntan por los desafíos que implica la paternidad a una edad avanzada. Pero incluso entre las dudas hay un consenso. La valentía de hablar con honestidad ha reforzado la conexión entre el artista y su público. Mientras tanto, Lupe continúa con sus compromisos profesionales, aunque quienes lo han visto recientemente aseguran que hay algo distinto en su mirada, una ilusión serena, casi juvenil, que recuerda a los inicios de su carrera. El futuro, dice, se construye día a día, y este hijo por venir es la prueba más clara de que aún quedan capítulos por escribir. Si esta historia te emociona y tú también has crecido escuchando sus canciones, apoya este relato con un like. Y quédate con nosotros para seguir descubriendo cada detalle de esta sorprendente etapa en la vida de Lupe Esparza. Ese brillo nuevo en su mirada, del que hablaban quienes lo vieron tras la revelación, no nació de la nada. Es el mismo destello que acompañó a Lupe Esparza en los años en que su nombre empezó a abrirse paso, lentamente pero con determinación, en un panorama musical dominado por gigantes. A finales de la década de 1970, cuando aún recorría carreteras polvorientas del norte de México y del sur de Estados Unidos, pocos imaginaban que aquel joven de voz firme y presencia discreta estaba a punto de cambiar el rumbo de la música regional. El primer punto de inflexión llegó en Los Ángeles, a comienzos de los años 80, en pequeños salones comunitarios, donde el público bailaba sin saber que estaba presenciando el nacimiento de una leyenda. Allí, noche tras noche, Lupe insistía en un sonido distinto, más narrativo, más emocional, que hablaba de migración, sacrificio y esperanza. Algunos promotores dudaban, otros, en silencio, tomaban nota. Hoy se sabe que ya entonces varios productores habían detectado algo especial, una capacidad casi intuitiva para conectar con historias reales, con vidas comunes. El salto definitivo ocurrió cuando una grabación modesta empezó a circular de mano en mano. No fue una campaña millonaria ni un lanzamiento planificado, sino el boca a boca el que hizo su trabajo. A mediados de los años 80, sus canciones comenzaron a sonar en estaciones locales de California y Texas, y pronto cruzaron la frontera. En ciudades como Monterrey y Tijuana, los conciertos se llenaban de seguidores que veían en él un reflejo de sus propias luchas. Con el éxito llegaron también las primeras señales de una presión constante. Quienes trabajaron con él recuerdan jornadas interminables, viajes sin descanso y un artista que, pese a todo, mantenía una disciplina casi obsesiva.
Detrás del escenario, Lupe anotaba ideas en cuadernos gastados, pensando siempre en la siguiente canción, en el siguiente paso. Años después, esos cuadernos revelarían dudas, miedos y una conciencia temprana de que la fama no era un refugio, sino un desafío permanente. En la década de 1990, ya convertido en una figura imprescindible del género, llenaba auditorios en México y Estados Unidos. Sin embargo, evitaba los excesos y prefería regresar a casa antes que prolongar celebraciones vacías. Algunos interpretaron esa actitud como distancia. Hoy se entiende como una señal clara de su manera de vivir el éxito, con los pies en la tierra y la mirada puesta en lo esencial. Ese periodo de ascenso, marcado por fechas, escenarios y decisiones clave, no solo consolidó su carrera, sino que dejó pistas sobre el hombre que es hoy. Un artista que aprendió temprano que la fama puede elevar, pero también exigir silencios, sacrificios y renuncias que solo con el tiempo salen a la luz. Para comprender de verdad la fortaleza con la que afrontó aquellos años de ascenso, hay que retroceder mucho más atrás, a un tiempo en el que el éxito no era siquiera una posibilidad remota. Mucho antes de los escenarios abarrotados y de las giras interminables, Lupe Esparza fue un niño marcado por la precariedad y por una infancia donde cada día se aprendía a resistir. Nació en un entorno humilde, en una familia trabajadora del norte de México, en una época en la que las oportunidades eran escasas y el futuro se medía en jornadas cumplidas, no en sueños. Las mañanas comenzaban temprano, con el ruido del campo y el cansancio acumulado de los adultos que luchaban por sacar adelante el hogar. Lupe creció viendo a sus padres esforzarse sin descanso, y esa imagen silenciosa de sacrificio quedó grabada para siempre en su carácter. Desde muy pequeño entendió que nada llegaba gratis. A finales de los años 60, mientras otros niños jugaban, él ayudaba en lo que podía, cargando cajas, haciendo recados o acompañando a los mayores en trabajos temporales. El dinero era justo, a veces insuficiente, y la incertidumbre formaba parte de la rutina. Sin embargo, en medio de esa dureza, surgieron los primeros indicios de algo distinto, una sensibilidad especial hacia la música y las historias que escuchaba en casa. Las reuniones familiares, sencillas y sin lujos, se convertían en pequeños refugios. Viejas canciones sonaban en radios gastadas, y Lupe observaba en silencio, aprendiendo a escuchar antes de atreverse a cantar. Hoy, quienes lo conocieron entonces recuerdan que ya mostraba una atención poco común, como si entendiera que esas melodías hablaban de su propia vida. No era solo entretenimiento, era una forma de explicar el mundo. La adolescencia trajo nuevos desafíos. En los primeros años de la década de 1970, la familia tomó decisiones difíciles, incluyendo desplazamientos y cambios constantes que rompían cualquier sensación de estabilidad. Cada mudanza implicaba empezar de cero. Nuevas calles, nuevos rostros, la necesidad de adaptarse rápidamente. Para Lupe, esa inestabilidad fue una escuela temprana de resistencia emocional. En el colegio no destacaba por buscar protagonismo. Al contrario, era reservado, observador, consciente de sus limitaciones materiales frente a otros compañeros. Pero había señales que, vistas hoy, cobran un significado especial. Escribía letras en hojas sueltas, tarareaba melodías mientras trabajaba, y encontraba en la música un espacio de libertad que no tenía en la vida diaria. Nadie lo celebraba entonces. Era un gesto íntimo, casi secreto. La dureza del entorno también le enseñó disciplina. Aprendió a cumplir horarios, a respetar el esfuerzo ajeno y a no confiar en promesas fáciles. Años después, colaboradores cercanos reconocerían que esa ética de trabajo, tan poco común en el mundo artístico, nació precisamente en esos años difíciles. La infancia no fue un recuerdo dulce, pero sí una base sólida. Hoy, al revisar aquellos primeros años con la perspectiva del tiempo, muchas de las decisiones que marcaron su vida adulta adquieren un nuevo sentido. La prudencia frente a la fama, el apego a lo esencial, la forma contenida de expresar emociones. Todo estaba ya allí, en ese niño que creció sin certezas, pero con una intuición clara de que debía construir su propio camino paso a paso. Ese niño reservado que aprendió pronto el valor del esfuerzo, no dejó atrás a su familia cuando la fama llegó. Al contrario, la llevó siempre consigo, aunque muchas veces desde la sombra. En la vida personal de Lupe Esparza, los lazos familiares han sido un eje silencioso, constante, que rara vez ocupó titulares, pero que marcó cada decisión importante. Sus padres, de carácter firme y pocas palabras, siguieron siendo un referente incluso cuando él ya llenaba escenarios. Durante los años de mayor éxito, a finales de los 80 y principios de los 90, Lupe regresaba siempre que podía a visitarlos.
especialmente en fechas clave, lejos del ruido mediático. Quienes estuvieron cerca aseguran que esas visitas no eran protocolares. Se sentaba a escuchar, a compartir comidas sencillas, como si necesitara volver a ese punto de origen para no perderse a sí mismo. Hoy se sabe que muchas de sus canciones más introspectivas nacieron después de esas estancias familiares, escritas de madrugada, en habitaciones donde el silencio pesaba más que cualquier aplauso. La relación con sus padres también estuvo marcada por momentos de tensión. El éxito trajo largas ausencias y decisiones difíciles, y no siempre fue fácil conciliar la vida artística con las expectativas familiares. Sin embargo, con el paso de los años, esas diferencias dieron lugar a un respeto mutuo, construido desde la comprensión. En conversaciones privadas, Lupe habría confesado que el mayor orgullo de sus padres no fue la fama, sino verlo mantenerse fiel a sus valores. En cuanto a su propia vida como padre, siempre fue un terreno que protegió con especial celo. Sus hijos crecieron lejos de los focos, en entornos cuidadosamente elegidos para garantizarles estabilidad. Durante los años 90, mientras su agenda lo llevaba de ciudad en ciudad, organizaba su calendario para no perderse momentos importantes, cumpleaños, celebraciones escolares, instantes cotidianos que, para él, tenían más peso que cualquier contrato. Algunos colaboradores recuerdan cancelaciones inesperadas, justificadas simplemente con una frase, «tengo que estar en casa». Con el paso del tiempo, la relación con sus hijos evolucionó. La adolescencia de ellos coincidió con una etapa de madurez artística en la que Lupe comenzó a replantearse prioridades. Ya no buscaba únicamente el éxito comercial, sino un equilibrio que le permitiera estar presente. Años después, ciertos gestos, como su resistencia a exponer su intimidad o su rechazo a determinados proyectos, se entienden mejor a la luz de ese compromiso familiar. En su vida sentimental, la discreción fue siempre la norma. Las parejas, los cambios y las decisiones importantes se mantuvieron lejos del ojo público. Sin embargo, había señales que hoy cobran sentido, letras cargadas de reflexión, pausas prolongadas entre giras, una forma más introspectiva de afrontar entrevistas. Todo indicaba que su mundo personal estaba en constante transformación, aunque pocos supieran cómo. Ese equilibrio entre lo privado y lo público, entre el padre, el hijo y el artista, se fue construyendo con los años, no sin sacrificios. Cada etapa dejó huellas visibles solo con el tiempo, revelando a un hombre que, más allá del escenario, siempre buscó proteger lo que consideraba esencial. Ese cuidado extremo de su vida privada también se reflejó, con el paso de los años, en la manera en que Lupe Esparza afrontó un tema del que rara vez hablaba en público: su salud. Durante mucho tiempo, cualquier señal fue minimizada, diluida entre giras, compromisos y silencios bien calculados. Sin embargo, vistos desde hoy, muchos indicios estaban allí, visibles solo para quienes sabían observar con atención. A partir de la segunda mitad de la década de 2010, personas cercanas comenzaron a notar cambios sutiles. En conciertos realizados en California y Texas, especialmente entre 2016 y 2018, Lupe redujo discretamente la duración de sus presentaciones. No fue anunciado como una decisión médica, sino como un ajuste artístico. Pero tras bastidores se hablaba ya de fatiga recurrente y de la necesidad de respetar tiempos de descanso más estrictos. Las pruebas de sonido se acortaban, los ensayos se volvían más selectivos y los viajes se organizaban con una precisión casi quirúrgica. En 2019, durante una estancia prolongada en Los Ángeles, acudió con mayor regularidad a controles médicos. No se trató de una urgencia puntual, sino de un seguimiento constante, enfocado en prevenir complicaciones propias de la edad y del desgaste acumulado tras décadas de actividad intensa. Quienes lo acompañaron entonces recuerdan su disciplina, caminatas matutinas, cambios en la alimentación y una reducción notable del ritmo nocturno que había caracterizado otras etapas de su vida. La pandemia marcó un antes y un después. El parón forzado de 2020, vivido entre Estados Unidos y México, le permitió escuchar a su cuerpo de una forma que nunca antes había hecho. Lejos de los escenarios, aparecieron dolores persistentes, señales que durante años habían sido ignoradas. Fue en ese periodo cuando aceptó, en la intimidad, que debía replantearse no solo su carrera, sino su manera de vivir. Especialistas recomendaron bajar la intensidad, cuidar el sueño y mantener controles constantes, recomendaciones que siguió con una seriedad poco habitual en alguien de su trayectoria.
A partir de 2022, su entorno notó una mejoría visible, aunque acompañada de límites claros. Lupe volvió a aparecer en actos públicos, pero siempre con agendas reducidas y pausas bien definidas. En entrevistas recientes, su voz conserva firmeza, aunque con un tono más pausado, reflejo de un hombre que mide cada esfuerzo. Algunos fans interpretaron ese cambio como distanciamiento. Hoy se entiende como una estrategia consciente para preservar su bienestar. También hubo momentos de preocupación que nunca trascendieron oficialmente. Cancelaciones de última hora, reprogramaciones sin explicación detallada y estancias breves en clínicas privadas alimentaron rumores que él jamás confirmó ni desmintió. Con el tiempo se supo que respondían a chequeos preventivos y ajustes de tratamiento, no a crisis graves, pero sí a la necesidad de mantenerse bajo vigilancia médica constante. En la actualidad, su estado de salud se describe como estable, sostenido por una rutina estricta y por decisiones que priorizan el largo plazo. Vive con mayor calma, evita desplazamientos innecesarios y ha delegado responsabilidades que antes asumía en solitario. Esa transformación, lejos de debilitar su imagen, revela a un hombre consciente de sus límites, dispuesto a cuidarse sin renunciar a su identidad. Las señales que antes pasaban desapercibidas, el ritmo más lento, las pausas prolongadas, la selectividad en sus apariciones, hoy encajan como piezas de un mismo proceso. Un proceso que no se anunció con titulares, sino que se fue construyendo en silencio, día a día, entre consultas médicas, decisiones familiares y una relación distinta con el tiempo. Ese proceso silencioso de cuidado y replanteamiento personal no surgió de manera aislada, forma parte de una trayectoria vital marcada por ciclos, decisiones meditadas y momentos de ruptura que, vistos hoy, dibujan con mayor nitidez la vida completa de Lupe Esparza. Más allá de los hitos conocidos por el gran público, su existencia se fue construyendo como una sucesión de etapas donde lo profesional y lo íntimo nunca estuvieron del todo separados. Tras consolidarse como una figura clave de la música regional en los años 90, Lupe entró en una fase de estabilidad aparente. Vivía entre Estados Unidos y México, alternando largas estancias en California con regresos periódicos a ciudades del norte mexicano. En ese tiempo, lejos de buscar expansión mediática, centró sus esfuerzos en mantener una estructura sólida alrededor de su trabajo. Un equipo reducido, decisiones consensuadas y una clara voluntad de no perder el control creativo. Quienes colaboraron con él entonces recuerdan reuniones largas, casi artesanales, donde cada detalle era revisado con paciencia, como si intuyera que el exceso podía convertirse en un enemigo silencioso. A comienzos de los años 2000, su ritmo de vida empezó a mostrar contrastes evidentes. Por un lado, seguía siendo requerido en festivales y eventos multitudinarios. Por otro, se volvía cada vez más selectivo con sus apariciones. En lugares como San Antonio, Phoenix o Guadalajara, aceptaba presentaciones concretas, rechazando otras sin dar explicaciones públicas. Hoy se sabe que esa etapa estuvo marcada por una reflexión profunda sobre el sentido de continuar al mismo ritmo, una inquietud que compartía solo con su círculo más cercano. En paralelo, su faceta como compositor adquirió un tono más introspectivo. Las letras se alejaron de la celebración y se acercaron a la memoria, al paso del tiempo, a las decisiones no tomadas. Algunas canciones escritas entre 2005 y 2010 contienen referencias veladas a la soledad del éxito y a la necesidad de detenerse, señales que en su momento pasaron desapercibidas. Escuchadas hoy, parecen anticipar cambios que aún tardarían años en materializarse. La segunda década del siglo XXI trajo consigo un repliegue gradual. Sin anunciar retiros ni despedidas, Lupe redujo su exposición pública y se refugió en una vida más estructurada. Pasaba temporadas largas en su residencia en Estados Unidos, dedicando tiempo a la lectura, a la escritura y a conversaciones familiares que antes quedaban relegadas. Fue también un periodo de balance. Revisó archivos, grabaciones antiguas y cuadernos de notas, reconstruyendo mentalmente su propio recorrido. Personas de su entorno aseguran que ese ejercicio fue tan emocional como revelador. En esos años comenzaron a aparecer pequeños gestos que hoy cobran significado. Evitaba entrevistas extensas, prefería encuentros breves y medidos, y mostraba una serenidad distinta, menos urgente. No hablaba de despedidas, pero sí de continuidad bajo otras formas. La vida, parecía decir, no se trataba solo de avanzar, sino de comprender lo vivido. Con el paso del tiempo, esa actitud se consolidó. La llegada de nuevas responsabilidades personales, sumada a una conciencia más clara de sus límites físicos, reforzó su decisión de vivir de manera más contenida.
Sin renunciar a su identidad artística, aceptó transformarla. Cada viaje, cada aparición, cada compromiso se evaluaba desde una lógica distinta, donde el bienestar personal tenía un peso central. Hoy, al recorrer su vida en conjunto, aparecen líneas de coherencia que antes parecían dispersas. La infancia marcada por la escasez, el ascenso construido con paciencia, la fama asumida sin ostentación, la familia protegida del ruido exterior y, finalmente, la madurez vivida como un espacio de reflexión. Nada fue abrupto, todo se dio por acumulación, por señales que solo ahora pueden leerse con claridad. Esa vida, lejos de responder a un guión preestablecido, se fue escribiendo a partir de decisiones pequeñas, muchas veces invisibles, tomadas en lugares concretos y momentos precisos. Y aunque el relato continúa abierto, cada etapa deja huellas que permiten entender no solo al artista, sino al hombre que aprendió a caminar entre el reconocimiento público y la necesidad íntima de preservar su propio equilibrio. Ese equilibrio cuidadosamente construido no impidió que la vida volviera a ponerlo a prueba en momentos clave, obligándolo a redefinir su camino una y otra vez. En los años posteriores a esa etapa de repliegue reflexivo, Lupe Esparza atravesó una serie de transiciones que, aunque discretas, fueron decisivas para entender la profundidad de su trayectoria. No se trató de giros espectaculares, sino de ajustes constantes, casi imperceptibles, que respondían a una intuición antigua: la necesidad de permanecer fiel a sí mismo aun cuando el contexto cambiaba. Entre 2012 y 2015, su presencia pública se volvió más selectiva y al mismo tiempo más significativa. Aparecía en escenarios concretos, elegidos con cuidado, donde el vínculo con el público era directo y sin artificios. En ciudades como Fresno, El Paso o León, México, quienes asistieron a esas presentaciones recuerdan un ambiente distinto. Menos euforia, más escucha. El repertorio incluía canciones antiguas revisitadas con una cadencia nueva, como si el tiempo hubiera añadido capas de sentido. Para algunos, aquello fue una señal temprana de un artista que ya no necesitaba demostrar nada, sino compartir. Detrás de esa calma aparente, sin embargo, se acumulaban decisiones complejas. En su entorno se hablaba de largas conversaciones nocturnas, de planes que se trazaban y se desechaban, de la constante evaluación entre seguir adelante o detenerse. No hubo anuncios formales, pero sí una reorganización profunda de su día a día. A partir de 2016, su vida se estructuró en ciclos más claros. Periodos de actividad concentrada seguidos de pausas prolongadas, dedicadas a la familia y a la introspección. Esa alternancia, hoy se sabe, fue clave para sostener su equilibrio emocional. En esos mismos años comenzó a revisitar lugares de su pasado. Viajó a pequeñas localidades donde había tocado en sus inicios, a salones casi olvidados y a barrios que habían marcado su formación. No lo hizo como un ejercicio de nostalgia pública, sino como una búsqueda personal. Personas que lo acompañaron en esas visitas aseguran que tomaba notas, grababa sonidos ambientales y observaba en silencio, como si intentara reconectar con una versión temprana de sí mismo. Esos recorridos, aparentemente anecdóticos, influyeron en su manera de concebir el presente. La relación con su público también evolucionó. Lejos de las grandes campañas, optó por un contacto más humano, más directo. Firmaba discos con paciencia, escuchaba historias y respondía con gestos sencillos. Para muchos seguidores de larga data, ese acercamiento reforzó la sensación de estar ante alguien que había aprendido a valorar la cercanía por encima del reconocimiento masivo. Era una transformación silenciosa, pero profunda. Con el paso del tiempo, nuevas responsabilidades personales se fueron integrando a su vida cotidiana, modificando aún más sus prioridades. La planificación del futuro dejó de centrarse exclusivamente en lo profesional y se abrió a horizontes distintos, más íntimos. Amigos cercanos hablan de un hombre atento a los detalles pequeños, a los ritmos naturales, a la idea de legado entendida no como fama, sino como coherencia vital. En 2018 y 2019, antes del parón global que cambiaría tantas rutinas, ya había señales claras de esa nueva etapa. Rechazó proyectos que implicaban largas ausencias, prefirió permanecer en entornos conocidos y apostó por colaboraciones puntuales, cuidadosamente escogidas. No era un retiro sino una redefinición. La vida, parecía sugerir, no se medía ya por la cantidad de escenarios recorridos, sino por la calidad del tiempo vivido. Ese hilo de continuidad, tejido a lo largo de décadas, permite hoy leer su historia como un proceso orgánico, donde cada fase se apoya en la anterior. Desde la infancia austera hasta la madurez reflexiva, desde el ascenso paciente hasta la elección consciente de la calma, todo responde a una lógica interna que solo se revela con el paso del tiempo.
Y es precisamente en esa suma de gestos, decisiones y silencios donde se encuentra la verdadera dimensión de una vida que nunca dejó de transformarse. Ese tejido de decisiones pequeñas y silencios medidos siguió extendiéndose en los años siguientes, dando forma a una vida que nunca se dejó atrapar por una sola definición. A partir de 2020, cuando el mundo entero entró en una pausa inesperada, Lupe Esparza vivió un periodo que muchos describen como uno de los más reveladores de su existencia. Mientras otros hablaban de encierro y ruptura, él lo asumió como un tiempo de observación, casi de retiro interior, vivido entre California y estancias breves en el norte de México. Durante esos meses, su rutina cambió de manera radical. Las mañanas comenzaban temprano, con caminatas largas y silenciosas, seguidas de horas de lectura y escritura sin una finalidad concreta. Personas de su entorno recuerdan que revisaba viejas agendas, contratos antiguos, fotografías olvidadas. No lo hacía con melancolía, sino con una curiosidad tranquila, como si buscara comprender el hilo invisible que había conectado cada etapa de su vida. Fue entonces cuando surgieron conversaciones íntimas en las que, por primera vez, habló abiertamente de cansancio, pero también de gratitud. En 2021, al retomarse gradualmente algunas actividades públicas, su regreso fue deliberadamente discreto. Aceptó invitaciones muy concretas, evitando grandes exposiciones mediáticas. En lugares como Bakersfield o Monterrey, su presencia pasó casi desapercibida para la prensa, pero no para quienes lo siguieron desde siempre. El Lupe que reaparecía era el de los gestos contenidos, el de las palabras medidas, alguien que parecía haber hecho las paces con el tiempo y con sus propias decisiones. Ese mismo año, personas cercanas notaron un cambio profundo en su forma de hablar del pasado. Ya no lo describía como una sucesión de sacrificios, sino como un aprendizaje continuo. Reconocía errores, sí, pero sin dureza. Aceptaba que hubo ausencias inevitables, caminos no recorridos, pero también insistía en que cada elección respondió a lo que sabía y podía en ese momento. Esa mirada compasiva hacia sí mismo fue, para muchos, una de las transformaciones más significativas de su madurez. En paralelo, su relación con los espacios físicos adquirió un nuevo significado. Pasaba tiempo en lugares concretos que habían marcado su historia, estudios de grabación antiguos, carreteras secundarias, casas donde había vivido brevemente en distintas etapas. No era un recorrido público ni documentado, sino íntimo. En esos trayectos, según cuentan quienes lo acompañaron, hablaba poco y observaba mucho, como si cada paisaje activara recuerdos que no necesitaban ser pronunciados. A partir de 2022, su vida cotidiana se asentó en una calma estructurada. Las semanas se organizaban alrededor de hábitos simples y constantes, lejos de la improvisación de otros tiempos. Sin embargo, esa estabilidad no implicó inmovilidad. Al contrario, fue el terreno desde el cual pudo replantearse su relación con el futuro. No en términos de proyectos grandilocuentes, sino de continuidad personal. Cómo seguir siendo él mismo en un contexto distinto. Cómo habitar los años venideros con coherencia. Ese proceso también implicó redefinir su vínculo con la memoria colectiva. Lejos de rechazar su historia pública, comenzó a aceptarla como parte de un relato más amplio, que incluía zonas grises, contradicciones y silencios. Ya no sentía la necesidad de controlar la narrativa, sino de permitir que existiera con sus matices. Para algunos, esa actitud fue interpretada como distanciamiento, para otros, como una forma de libertad tardía. En los últimos años, quienes han compartido tiempo con él coinciden en describir a un hombre atento a los ritmos naturales, menos preocupado por el reconocimiento inmediato y más por la coherencia interna. La vida, para Lupe, se convirtió en una suma de momentos vividos con conciencia, sin prisa por cerrarlos ni por explicarlos del todo. Esa manera de estar en el mundo, construida lentamente, es el resultado de décadas de aprendizaje silencioso. Así, su existencia continúa desplegándose como un relato abierto, compuesto por capas que solo ahora empiezan a superponerse con claridad. No hay un punto final visible, ni una síntesis definitiva, sino una continuidad marcada por la experiencia, la reflexión y una relación cada vez más honesta con el paso del tiempo. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia de Lupe Esparza ha tocado algo profundo en ti. Detrás del artista que marcó generaciones hay un ser humano que aprendió a resistir, a amar en silencio y a reinventarse cuando el tiempo parecía imponer límites. Su vida nos recuerda que la sensibilidad no es debilidad, que la coherencia se construye con decisiones pequeñas y que el amor, en todas sus formas, puede florecer incluso cuando nadie lo espera. Hoy, más que juzgar, este relato nos invita a comprender, más que opinar, a acompañar.
Si sientes respeto y cariño por su camino, demuéstralo ahora. Dale like a este video para que más personas conozcan su historia. Compártelo con quienes valoran la música y las vidas auténticas. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos humanos contados con honestidad y emoción. Tu apoyo mantiene viva esta memoria y permite que historias como esta sigan encontrando oídos atentos y corazones abiertos.